Siguiente, por favor. Y por último, les voy a comentar de algo que para muchos podría sonar como a ciencia ficción, que esto todavía va a demorar mucho para que en el Perú todavía funcione. Les cuento que en los otros países, cuando las empresas no han solucionado sus problemas a través de las líneas 0800, que cuando no hemos llegado a una conciliación, en otros países la vía de yo reclamar al equivalente al Indecopio al Poder Judicial no es la más usada. En los países desarrollados, la fórmula de solución de conflictos es el arbitraje de consumo. ¿Ya? Hay dos formas de arbitraje de consumo. Un arbitraje de consumo público y un arbitraje de consumo privado. En Estados Unidos, por excelencia, los problemas de consumo se resuelven a través de arbitrajes privados. Las empresas, como por ejemplo las empresas de telefonía o el comercio por internet o el sector de automóviles, pone arbitrajes a disposición de los usuarios, que yo puedo reclamar y presentar mi arbitraje por vía web, luego me llega una carta en la cual me da respuesta sobre mi reclamo. Arbitrajes privados. Pero también hay otro tipo de arbitrajes, que es el arbitraje público, que es el que trata de promover el código de consumo. ¿Qué es el arbitraje público? Es el Estado va a poner a disposición de los privados una vía arbitral. A diferencia del otro, donde yo dejo que los propios privados, es decir, el propio proveedor en muchos casos, cree un sistema arbitral, acá no. Yo lo voy a crear como Estado. ¿Por qué no le dejo a los privados que ellos lo creen, como ocurre en Estados Unidos, acá en el Perú y también como ocurre en España y en otras jurisdicciones? Porque se considera que atrás hay que proteger el orden público que subyace además a la protección de los intereses de los consumidores. Se considera que un arbitraje meramente privado, imaginemos por ejemplo el arbitraje de la Cámara de Comercio, podría no proteger debidamente los intereses de los consumidores y atrás de ello, ustedes bien saben, está el interés público. Y por eso se quiere que para equilibrar la balanza, el Estado intervenga en el arbitraje de consumo. Ese es el arbitraje que en el Perú existe o que se prevé en el Código de Consumo. Este arbitraje, ustedes puedan decir, no, este arbitraje no está pensado para resolver el número de conciliaciones que hay en Indecopi o las denuncias. Miren, el año pasado el Indecopi resolvió 22.016 denuncias. Ustedes saben cuánto, miren, estoy dándole cifras del 2007 o 9, 7 creo que son, del sistema de arbitraje de consumo español. ¿Saben cuántas peticiones de arbitraje recibió? Recuerden lo de Indecopi, 22.016. 61.759 peticiones de arbitraje. Eso significa que el arbitraje pues, está previsto para resolver casos a gran escala, como ocurre en el caso español. ¿Y cuáles son las características de este arbitraje? Primero, gratuidad, que es reconocido por el propio código. Es decir, no se le va a cobrar una tasa o un derecho al consumidor para presentar una petición de arbitraje. Segundo, voluntariedad. El proveedor ni el consumidor pueden ser obligados a optar por esta vía, porque recuerden, cuando uno opta por el arbitraje de consumo, ya no tienes posibilidad de reclamar en la vía administrativa o judicial. El arbitraje es una renuncia voluntaria a la jurisdicción de los jueces, a la jurisdicción administrativa, y por lo tanto nadie puede ser obligado a renunciar a ello. Tiene que ser una renuncia voluntaria. Luego vamos a ver cómo se plasma esa voluntad. Luego una prevalencia del arbitraje de derecho. Es decir, se quiere que el arbitraje sea preferentemente de derecho. Hay dos tipos de arbitraje, el de derecho y el de conciencia. El de derecho resuelto por abogados y el de conciencia que pueden ser por profesionales que no son del derecho. ¿Por qué se quiere que el arbitraje de consumo sea preferentemente de derecho? Es decir, que no sea resuelto por economistas o sea resuelto por ingenieros u otras profesiones, y solo por el abogado. No porque exista una suerte de monopolio a favor de los abogados, sino porque como el deber de idoneidad, es decir, lo que un usuario tiene derecho a reclamar, está compuesto además por el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de las leyes. Un profesional del derecho es el que conoce las leyes. Un profesional de otra profesión podría eventualmente desconocer esa norma y eso podría dar lugar al incumplimiento de la garantía legal que nutre el deber de idoneidad. Y es por ello que en muchas jurisdicciones se dice que el arbitraje tiene que ser preferentemente de derecho. No significa que las partes no puedan pactar que el arbitraje no sea de derecho, sino de conciencia, pero tendrían que pactarlo de manera expresa. Si no dicen nada, se presume que es de derecho. Unidireccionalidad. Solo lo puede utilizar el consumidor. Eso no quiere decir que el proveedor me puede plantear un arbitraje porque eventualmente considera que no he cumplido con el pago, imaginemos, de las cuotas de mi departamento, con las cuotas del préstamo bancario. No.
el arbitraje solo puede ser iniciado por el consumidor, no por el proveedor. Y hablamos del arbitraje gestionado por el Estado y el antiinformalismo, que es muy importante. ¿Qué significa? Las formas se relativizan. Por ejemplo, no es necesario un abogado para un arbitraje de consumo. Las juntas arbitrales, que pueden estar constituidas en los gobiernos regionales o en el INDECOPI, hoy día el INDECOPI tiene una junta arbitral piloto de consumo. La junta arbitral alberga a los órganos arbitrales. Los órganos arbitrales pueden ser unipersonales o colegiados. Unipersonal, una sola persona nombrada por el Estado, que es el que va a fallar una determinada controversia. Y colegiado, que esté compuesto por un representante de los empresarios, por un representante de los consumidores y por un representante del Estado. ¿Cuándo interviene uno o el otro? Dependiendo de la cuantía de la controversia. Si es mayor a 5 UITs, más de 20.000 soles, lo ve un órgano arbitral colegiado, y si es menor, un órgano arbitral unipersonal. Bueno, acá está justamente lo que les comentaba. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Y eso es muy importante, ya estoy por acabar, es cómo se expresa la voluntad del usuario de aceptar un arbitraje de consumo. Hay 3 formas. Los proveedores hacen algo que se conoce como la oferta pública de sometimiento al arbitraje de consumo. ¿Qué significa? Yo me adhiero al sistema arbitral y de ese momento ya di mi voluntad de someterme al arbitraje de consumo. Y esa voluntad, por ejemplo, puede verse en muchos casos, y ocurre en otras jurisdicciones, con el uso de un distintivo arbitral. O sea, por ejemplo, en los productos, en la botella de agua o las gaseosas, ustedes pueden ver en otros países, y debería en un momento, ojalá que se implemente también en el Perú, un distintivo arbitral que justamente me permite a mí apreciar que ese proveedor se ha adherido al sistema arbitral. De manera que si yo tuviera algún problema con ese proveedor, yo puedo presentar mi petición de arbitraje ante la Junta Arbitral. Miren, ese uso del distintivo arbitral además se puede hacer en los productos, en las vitrinas, en las puertas de ingreso al establecimiento, y eso significa que ya de antemano el proveedor ha dado su voluntad de que cualquier conflicto de manera general tenga que ser sometido al arbitraje de consumo. Y la otra es en el mismo proceso arbitral. Es decir, yo nunca acepté someterme de manera general al arbitraje de consumo, pero dado que el usuario ha venido al arbitraje y ha dicho, quiero llevar mi controversia al arbitraje de consumo con el proveedor que me vendió determinado producto o que me brindó determinado servicio. Yo sé que no estamos sometidos, yo sé que el proveedor no aceptó el arbitraje, pero igual yo quiero el arbitraje. Entonces, ¿qué se hace? Se le corre traslado al proveedor y el proveedor puede decir, ya, de acuerdo, nos sometemos nuestra controversia al arbitraje y va a haber un órgano arbitral unipersonal o colegiado que va a resolver esta controversia. Es distinto al otro, porque el otro por eso se llamaba oferta pública. De manera general, indeterminada a mis consumidores, yo he hecho un ofrecimiento y por eso cualquier controversia va a ser sometida. Todos los consumidores lo pueden ver. Acá no, acá es un arbitraje, por decirlo así, ad hoc. Para este problema en concreto, el proveedor ha aceptado someter su conflicto al arbitraje de consumo. Y el tercero son las cláusulas incorporadas en los contratos. Por ejemplo, en un contrato bancario, podría haber una cláusula en la cual se acuerda de que los conflictos de consumo van a ser sometidos a la vía arbitral. Esto ha sido es permitido en muchas jurisdicciones que se puedan incorporar en los contratos cláusulas de este tipo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y para terminar, este es el íter, el estadio, el recorrido que tiene que hacer la petición de arbitraje, ¿no? Yo formulo una petición de arbitraje ante la Junta Arbitral, esta se admite, se dan lugar a las actuaciones probatorias y concluye con un laudo arbitral que, como ustedes saben, es inimpugnable. Miren, y esto implica una gran diferencia con los procesos administrativos y judiciales. Yo podría obtener, como ocurre en otros países en 3 meses se resuelven gran parte de las controversias que hay entre consumidores y proveedores. 3 meses, ¿ya? En las otras vías, recuerden, ustedes tienen que someterse a un proceso administrativo, el proveedor me puede llevar luego al proceso judicial y podemos estar hablando de muchos meses. Entonces, el procedimiento arbitral, y por eso retomo lo que decía al inicio, implica una ventaja comparativa bastante fuerte respecto a los otros medios como los procesos administrativos o judiciales.
Y es por eso que es un medio privilegiado, es un medio que es el medio que mayormente es usado en los países desarrollados. Los países desarrollados, sus conflictos de consumos son sometidos a través de la vía arbitral. Sin lugar a dudas, todos como consumidores quisiéramos que es poder solucionar nuestros conflictos en ese tiempo, ¿no? Y esto importa, sin lugar a dudas, también una carga fuerte para que el INDECOPI y la Autoridad de Consumo desarrollen estos mecanismos alternativos. Hoy en día ya se ha constituido una junta arbitral piloto y el INDECOPI está haciendo los esfuerzos por tratar de poner a disposición de los usuarios este mecanismo. No es sencillo, porque recuerden, esto es voluntario. Los consumidores y proveedores tienen que aceptar someterse a esta vía. No se le puede imponer a los proveedores. Y eso implica el desarrollo de de difundir este mecanismo, de explicar también a los proveedores cuáles son las ventajas comparativas del mismo respecto a los procesos administrativos y también a los usuarios para que también hagan uso de esta alternativa. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al señor Eloy Espinosa Lozada, profesor universitario y funcionario de INDECOPI. Bien, vamos a continuar seguidamente. Tenemos ya al presidente de ASPEC, de la Asociación Peruana de Consumidores, el señor Crisólogo Cáceres, que ya está con nosotros y para su exposición. Señor Crisólogo Cáceres, bienvenido. Sí, hoy es su cumpleaños, hoy 31 de mayo, lo recibimos. Feliz cumpleaños, señor Cáceres. Y agradecer, esta es una transmisión en vivo y en directo a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República para todo el Perú. Adelante, señor Cáceres, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer el cariño de esta recepción por parte del Congreso, congresista Juan Carlos González, a quien conozco tantos años. Él, por si algunos no lo conocen, él ha trabajado como asesor de la congresista Alda Lazo, que fue quien llevó adelante esta iniciativa tan importante llamada Código de Protección y Defensa del Consumidor, y a lo largo de muchas jornadas estuvo pendiente de cada uno de esos detalles, cada uno de esos párrafos que ahora conforman este código, que con todas sus virtudes tiene algunas cosas que también son perfectibles, pero tenemos un código. El código nuestro ha cumplido 6 años, el Código de Protección brasilero tiene 27 años. Imagínense con cuánto retraso hemos llegado a esta iniciativa legislativa, pero lo cierto es que contamos con este dispositivo legal de la mayor importancia. El Estado defiende el interés de los consumidores. El artículo 65 de la Constitución así lo señala. Y por lo tanto, el Código del Consumidor es una ley de desarrollo constitucional. Es una ley que toma el enunciado del artículo 65 y lo convierte en una norma que tiene todos los acápites, los títulos y todos los conceptos que nosotros conocemos. Muchas de las figuras creadas en el Código del Consumidor se han implementado, algunas no se han implementado, otras están en proceso de implementación. Escuchaba a Eloy hace unos momentos hablando de las virtudes del arbitraje de consumo con relación a las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Es una figura que también se creó en el código, pero que recién se está implementando. Y hay otras tareas pendientes porque, por ejemplo, la política 5 de Estado determina que los consumidores tienen que ser educados como tales en las escuelas. Para el efecto se requiere que se modifique la currícula escolar, que se capacite a los docentes y nada de eso se ha hecho todavía. Yo le pido al congresista González que trate de conversar con el Ministerio de Educación porque este es algo muy olvidado y de todas las políticas de Estado que contiene el código, quizás la educación es la más importante porque permitiría que prevengamos una serie de problemas en los cuales muchas veces por desconocimiento nos vemos involucrados. Otro tema pendiente con el Código del Consumidor es la reglamentación del artículo 37, en virtud del cual se establece que todo alimento que contenga componentes genéticamente modificados, comúnmente conocidos como transgénicos, tiene que indicarlo en la etiqueta. Lamentablemente han pasado 6 años desde la adopción del Código del Consumidor y ese reglamento no se da. Y por lo tanto todos ustedes y yo estamos comiendo alimentos transgénicos sin saberlo. Hace aproximadamente 3 años, ASPEC, la organización que yo presido, publicó, luego de conseguir un financiamiento, una lista de 13 alimentos transgénicos que consumimos, avenas, snacks, etcétera. Una lista de algunos. Solo muestreamos 13, podríamos haber muestreado 50 o 100, pero el financiamiento que teníamos nos dio solo para hacer poco más de
de una docena. Hasta el día de hoy siguen esos productos sin anunciar que tienen componentes transgénicos, pero lo curioso es que si ustedes vieran las etiquetas de esos propios productos en otros países, descubrirían que en otros países sí se etiquetan y se informan al consumidor que son transgénicos. Lo cierto es que todo alimento o todo producto tiene que darle la información al consumidor para que éste tome las decisiones que correspondan. Lamentablemente en nuestro país no pasa ello. Acá tenemos, por ejemplo, una ley que ya tiene, un proyecto de ley que tiene ya 6 años. 6 años, mucho antes de que el congresista González fuera presidente de la comisión. Este es un proyecto de ley en relación a la exhibición de publicidad de tabaco en las bodegas. Este es un proyecto de ley que ha sido aprobado por las comisiones pertinentes del Congreso y que ha sido aprobado por todas las entidades a las cuales se les sometió a consideración, el INDECOPI, el Ministerio de Salud, la OMS, la OPS, ASPEC, etcétera. Todos, porque lo que ocurre es que el proyecto lo único que dice es, ok, vendan cigarros en las bodegas, pero no lo publiciten. Ayer salieron los resultados de una investigación de salud, en virtud de la cual se señala que los niños empiezan a fumar a edades cada vez más tempranas. La edad ha bajado a 12 años. A los 12 años los niños están empezando a fumar. Entonces, todo lo que pueda hacer el Estado para poner coto a esta situación, tiene que hacerlo. Y yo le pido públicamente al congresista que interponga sus buenos oficios para que este proyecto vea finalmente la luz, porque hoy, repito, es el día del no fumador. Así que es una ocasión excelente para reflexionar sobre estos temas que atañen directamente al principal derecho que asiste a los consumidores, como es el derecho a la salud. Pero bueno, hechas estas disquisiciones y para no aburrirlos vamos directamente al punto. A mí me han convocado para hablar del reclamo del consumidor en la era digital. Y es que efectivamente los consumidores tenemos el derecho de presentar reclamos. Muchas veces no sabemos cómo reclamar, muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos derecho a reclamar porque durante años los proveedores violan nuestros derechos y nosotros ni siquiera sabemos que dichos derechos han sido conculcados. Entonces mal podríamos reclamar, mal podríamos accionar si no sabemos siquiera que hemos sido objeto de un menoscabo en nuestros derechos. Lo que pasa es eso. Pero los consumidores, con el correr de los años y con la tecnología que hoy en día tenemos, las famosas tecnologías de la información y la comunicación que se abrevian como TIC, los consumidores tienen hoy en día una serie de herramientas que les permiten presentar reclamos de una manera efectiva y obtener resultados concretos, como mencionaremos a continuación. Cabe indicar como cuestión previa que gracias a las tecnologías los reclamos entre proveedor y consumidor han cambiado drásticamente. Antes un consumidor y un proveedor tenían una discrepancia, tenían un problema y eso quedaba en la esfera de lo estrictamente privado. Era un problema entre el consumidor y el proveedor, nadie más se enteraba. Hoy en día, en virtud de las redes sociales, un problema que tiene ese consumidor con ese mismo proveedor trasciende y es de dominio público y se entera no solo toda la ciudadanía, sino todo el planeta. Así pasa. Hoy en día, gracias a las tecnologías de la información, un reclamo sencillo puede ser conocido por todos. Y eso es algo que lentamente y a punta de cocachos están aprendiendo las empresas, que no pueden actuar como si este advenimiento de la tecnología no se hubiera producido. Tienen que actuar de otra manera, tienen que entender que los reclamos tienen que ser tratados de una manera eficaz o las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cómo se presentan los reclamos en esta era digital en la que nosotros vivimos? Los reclamos se pueden presentar a título individual o a título de las asociaciones de consumidores, por ejemplo. Son dos alternativas y yo les voy a hablar de las dos porque las conozco y las conocen ustedes. A título individual, el ejemplo clásico y que me parece que va a ser ejemplo en clase en todas las aulas universitarias en los años venideros es el caso de la cucaracha en la pizza de Domino's. ¿Se acuerdan? Que un consumidor recibió en su domicilio porque pidió vía delivery una pizza, cuando llegó la famosa pizza encontró ¿qué cosa? Una cucaracha. ¿Qué hizo ese consumidor? Y tomó las fotos y todo. Lo único que hizo ese consumidor fue comunicarse con el proveedor y decirle, señor proveedor, he recibido un producto defectuoso. Yo como consumidor me siento afectado, cámbiemelo, haga algo. ¿Qué le dijo al proveedor? Lo dejó esperando, puso en duda la veracidad de las afirmaciones de este consumidor, que es algo que dicho sea de paso suele ocurrir, se pone en tela de juicio lo que dice un consumidor, se piensa maliciosamente en el consumidor como alguien pues que anda presentando denuncias o reclamos malévolos calientes de asidero, pero eso no es así. Entonces, este caso estaba documentado. Finalmente, ¿qué ocurrió? La casa matriz de la empresa se enteró en Estados Unidos, sacó un comunicado en cuestión de 24 horas, en el cual decía de que la negación que tenía la franquicia acá en el Perú
y el maltrato del cual había sido este consumidor era algo que no correspondía con las políticas de esa casa matriz. Y el resultado fue que finalmente Domino's cerró. Otro caso que también nos viene a la mente, y a raíz de un reclamo de un consumidor a título individual, es este caso de la comisión por conteo de billetes de baja denominación. Ustedes recordarán de que los bancos tienen la posibilidad de cobrarnos comisiones, ¿correcto? La comisión es una suma de dinero que nos cobra el banco por la prestación de un servicio concreto, específico. Te presto un servicio, te cobro por ello. Pues bien,